una vez me pasó, y lo voy a decir como un nivel así, es como, era un puesto que se cargó un perfil que parecía exactamente hecho para mí. O sea, por poco la descripción, yo sentía que me describía, Solo faltaba ¿ya? que diga Enrique Crespo, te buscamos. Y luego contrataron a un ingeniero hidráulico, que nada que ver con el perfil. O sea, acabo de decir que soy politólogo, que soy una maestría en políticas públicas. ¿Qué hace un ingeniero hidráulico ahí? Era el primo de alguien. Hola. Hablemos de lo que pasa en nuestro país y en Latinoamérica. Pero también hablemos de la tecnología, la vida, el amor, las cosas que nos preocupan a los jóvenes y las que creemos que no. Porque los posts y videos de redes sociales no están soportando. Y ahora queremos ir más allá. Es momento de alzar la voz, analizar, cuestionar y, obvi, democratizar todo lo que nos rodea. Dile hola al TintaCast, un podcast hecho por Tinta Digital, pero hecho en realidad para ti. Hoy vamos a tratar un tema que seguramente nos ha pasado a todos y es cómo llegar a tener éxito en nuestra carrera profesional siendo tan jóvenes y sobre todo cómo llegar a altos cargos directivos sin tener una experiencia que quizás llegan a pedirte de 10 a 15 años. Para eso tenemos un invitado a quien yo admiro un montón y que le conocí hace algunos años y le he visto crecer poco a poco y de verdad que ha irrumpido por completo a este sistema, a esta idea que creemos que los jóvenes no podemos llegar a tener éxito a temprana edad. Así que para eso lo tenemos a Enrique. Enrique, bienvenido al TintaCast. Muchísimas gracias, Sumar, María Rosita, de alguna manera con cariño por tenerme aquí, y a todos quienes nos ven y nos escuchan, pues un honor estar aquí contigo. Y bueno, antes de entrar a este tema que yo estaba introduciendo, a mí me gustaría que las personas que no te conocen te conozcan un poquito más. Y entonces, a ver, cuéntanos un poco de quién es Enrique Crespo, de dónde vienes y sobre todo, como qué cosas te gustan el día de hoy hacer. Esas preguntas siempre son difíciles porque siempre implican conocerte mucho más, pero creo que es algo que he logrado poco, tal vez conocer más con el tiempo. Entonces, soy de Riobamba, orgullosamente riobambeño. Creo que hoy tengo un arraigo muy fuerte al lugar en el que nací, aunque nunca lo había visto así. Creo que es algo que se fue desarrollando con el tiempo y creo que eso ha marcado un poco mi vida ahora. Creo que siempre fui bastante nerd y bastante geeky, entonces me encanta leer, me encanta conocer de las personas. Creo que no hay una mejor manera de ver el mundo que a través de ojos ajenos. Y porque digo también que soy muy geeky, porque me encanta la tecnología. No es algo que practico mucho, pero me gusta estar en la onda de entender, por ejemplo, como qué es la inteligencia artificial, para qué funciona, por qué podría servir, solo por curiosidad, y creo que esa curiosidad me ha llevado luego a otros ámbitos, pero un poco eso de mí. Me encanta porque también es como, hay dos cosas características tuyas y es como que no eres de la ciudad de Quito y lograste abrirte muchos espacios que luego la persona que nos está escuchando va a entender por qué. Y viniste, no sé, a la capital e irrumpiste, ¿no? Como que no es que tenías amigos, no es que aquí como que tenías conocidos para decir como, ah, bueno, es el chico como que va a tener, no sé, favores o alguna cosa así, sino más bien irrumpiste. Y por otro lado, hay una cosa que tal vez las personas que solo nos están escuchando no lo van a poder ver, y es que Enrique tiene muchos tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tienes? Sí, en mis pasiones nunca menciono los tatuajes porque los veo como una extensión de mí. Entonces es como, cuando me ven, la gente siempre dice, pero nunca dices algo de tus tatuajes, y es como, es que los tatuajes son para mí, nunca me he hecho los tatuajes para el resto, para llamar la atención. Pero igual te gusta, o sea, es parte de tu son persona. parte de mí, pero nunca lo menciono como algo que hago como por hobby, sino que tal vez un poco más íntimo. Entonces sí, los tatuajes definitivamente me apasionan, sí. Entonces eres una persona que absorbe, una esponja también de las otras personas, y a la par como que hay diferentes características que te hacen la persona que eres el día de hoy. Y por ejemplo, a ver, si tú dices que ya has vivido acá como 15 años aproximadamente en Quito, ¿cómo fue cuando recién llegaste? ¿Qué fueron las cosas que al inicio empezaste? Porque tal vez la gente no sabe ni lo que estudiaste. ¿Qué estudiaste, por ejemplo, cuando viniste acá? Yo siempre quise vivir en Quito. Debo decir que yo a Quito le tengo un cariño y me atrevo a decir incluso un amor muy especial porque ha sido mi casa. Hoy que estoy por irme por un tiempito afuera, pienso de nuevo en esta ciudad y en todo lo que me ha dado y me siento muy, muy nostálgico. Porque cuando yo llegué aquí, desde niño, cuando veníamos por trabajo con mi papá, era la capital. Yo siempre veía los edificios y los carros y las cosas, y Riobamba es una ciudad en ese tiempo más chiquita, aún sigue siendo ahora pequeña, y me deslumbraba y era como, yo quisiera estar aquí, yo quiero estar aquí. Entonces, cuando llegué a estar aquí es por una beca, justo para estudiar en la Universidad de San Francisco de Quito, que estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y cuando llegué sí fue complicado, primero porque salía del hogar. Es como a los 17 años vine a vivir solo, sin mis padres. Algo que mis papás me metieron a la cabeza era ser excelente. Ese es un mensaje que caló muy profundo y me era como, mis papás vinieron de un lugar muy difícil, sus infancias, sus adolescencias no fueron nada fáciles, más bien una situación de vulnerabilidad muy alta, y nunca pudieron hacer lo que ellos querían hacer. Vivieron siempre bajo la imposición de las limitaciones materiales a su alrededor. Entonces me decían, tú tienes todo, no te falta nada, no pasas hambre, no pasas enfermedades, sé bueno. Y si puedes ser excelente, sélo. Estas son palabras de mi mamá textuales que se han quedado conmigo toda la vida y se volvieron parte de mí. Justo ya es como lo que tú decías, la transición de lo que te permiten darte tus padres en un momento que se vuelve ya parte de ti, tú desarrollas solo, ¿no?
una de las cosas que yo aborrecía era justamente esta parte de que mis padres incluso hicieron un énfasis en que yo siga abrazando ese lado intelectual en desmedro de otras cosas, como por ejemplo me sacaron de los deportes porque decían que me quitaba tiempo de estudio, me metieron en un curso de inglés, luego en otro de francés, y mis amigos pasaban jugando y pasaban felices o entrenando deportes, y yo estaba con sobrepeso, bien gordito, no me sentía feliz conmigo mismo, y aparte lo único que tenía para mí era esta cosa que decía de qué me sirve, como de qué de verdad me sirve. Estoy como que, como tú decías, me siento solito. Ahora llegas a la U y dices, yo hablo inglés desde que tengo 7 años, era mi segundo idioma, he aprendido un montón más. Entonces era como que siempre viví rodeado de libros, entonces leo muy rápido, capto ideas. Empecé a desarrollar muchas cosas que hoy las veo y digo, gracias papá, gracias mamá, porque ustedes vieron en esto algo que yo no podía ver, y para eso están tus padres, pero en ese momento lo aborrecía. Entonces creo que cuando salí de la universidad para mí era como, estaba muy presionado porque ya no quería tener ningún tipo de apoyo de mis padres, sobre todo económico. Tenía una beca, pero obviamente nadie puede vivir aquí en Cumbaya, estoy en San Francisco sin apoyo, y estaba muy metido en mi cabeza la idea de que quiero un salario. Entonces empecé a buscar puestos donde había hecho pasantías en la Cancillería, en la Prefectura de Chimborazo, fui voluntario en algunas organizaciones, y así estaba mandando hojas de vida hasta que algún día me llamaron para una entrevista en un lugar que yo no entendía nada, era como Instituto de Economía Popular y Solidaria. Cuando tú entras al sector público, ¿crees que hay como que algún, no sé, ambiente en que justamente tienes que hacer favores para poder escalar? O sea, quizás no lo sentiste tú directamente, lo viste de alguna manera, porque claro, seguramente quien nos escucha dice, bueno, pero ¿cómo lograste subir? Porque tal vez en algún momento alguna persona como que ha estado adentro, incluso se ha topado con situaciones en donde si no firmas esto, entonces te vas de tu puesto. O diferentes situaciones que a veces uno escucha dentro del sector público. Creo que es una cuestión de resiliencia. Yo siempre tuve una vocación hacia el servicio público porque una cosa que sí quería hacer y no lo veía como político, simplemente era quiero ser presidente. Entonces no lo relacionaba para nada con lo político en ese momento de vida. Esto era cuando era todavía más joven, ¿no? 17, 18 años. Cuando yo empecé a trabajar, para mí también era un tema de el servicio público. Me llenaba tanto porque de verdad era un honor tener tu carnet y saber que tu trabajo estaba transformando la vida de personas de tu alrededor que lo necesitaban y que lo valoraban. Entonces yo atesoraba mucho mi trabajo y creo que daba todo lo mejor de mí. Y en ese momento de la historia, debo decir, vi funcionarios públicos a diestra y siniestra, carta cabal, gente maravillosa, gente comprometida. Yo te puedo decir que nunca en esos momentos de mi vida vi un acto de corrupción, un acto que pueda decir, oye, esta persona llegó aquí porque le hicieron un favor. Claro. Creo que también es necesario diferenciar el tema de que alguien netamente te ponga en un puesto para el que no estás listo, que generalmente pasa en ¿dónde? En los puestos directivos. Y esto es una realidad que está ahí, que está visible, que la vemos. Muchas veces te preguntas, X ministro en X país, ¿cómo llegó ahí? Y luego la respuesta es porque es amigo de alguien. Una vez me pasó, y lo voy a decir como un nivel así, es como, era un puesto en el que se cargó un perfil que parecía exactamente hecho para mí. O sea, por poco la descripción, yo sentí que me describía. Solo faltaba ¿ya? que diga Enrique Crespo te buscamos. Y luego contrataron a un ingeniero hidráulico, que nada que ver con el perfil. O sea, acabo de decir que soy politólogo, que soy una maestría en políticas públicas. ¿Qué hace un ingeniero hidráulico ahí? Era el primo de alguien. Y eso pasa un montón. O sea, y porque hace poco hablábamos como que con unos amigos del tema del clientelismo, porque pasamos unas elecciones y decían, el clientelismo está también en nuestras prácticas diarias, o sea, porque votas por alguien o alguien llega a un cargo de poder y ¿qué haces? Darle la confianza a él, pagarle incluso a veces dinero para que puedas entrar a un puesto en donde no estás preparado. Entonces, y es de dos vías. Yo que hice mi tesis en la maestría de corrupción, te puedo decir con causa de conocimiento, funciona en un bucle. Es decir, tanto el que tiene el poder como el que no lo tiene, porque eres accesorio y facultas que esto pase, por más que tengas una necesidad, y así lo vas normalizando. De hecho, mi tesis versó sobre la viveza criolla, porque quería entender por qué los ecuatorianos hemos normalizado, Estos yo temas. incluido, otra vez, los pequeños actos de corrupción, como sobornar a un policía, no querer hacer la cola, pagar por un turno. Estas cosas que no son normales devienen en que el sistema nunca va a cambiar, porque los hemos completamente establecido como algo que pasa, y por ende ya no es condenable. Entonces, no te remuerde tanto y luego te preguntas por qué alguien robaría millones de dólares. No es igual en magnitud, pero tú a tu nivel también estás buscando justificarlo. Por eso digo me incluyo, porque me ha pasado. Entonces, creo que es importante desde ahí empezar a sacudir los valores que nos mueven como ecuatorianos. Y ahí quisiera entrar un poco a lo que tú llegaste a hacer después, ¿no? Ya saliste de este sector público, ya llegaste a un SP5 y luego pasaste a otra institución y en esta institución igual empezaste a escalar hasta llegar a un cargo de director. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a este cargo de director? Voy a hacer un fast forward súper rápido porque entre medio de esas dos cosas pasó algo en mi vida muy importante, y es que con una beca igual fui a estudiar una maestría en Londres, en políticas públicas de administración, en la London School of Economics, y eso de verdad O sea, un también mensaje cambió mi importante vida. es como también el tema de tu preparación. Sí, o sea, otra vez, a mí se me metió en los huesos del tema de la excelencia. Es como, si voy a hacer algo, que sea lo mejor posible, a la altura de mis posibilidades, pero que sea lo mejor que pueda. Pero bueno, regresé de Londres, maestría de tesis, estaba en depresión literalmente, porque no tenía trabajo, me estaba con los ahorros.
pero decidí no, o sea, en un punto tratar de salir de ahí gracias a algunos buenos amigos que me acompañaron en ese momento. Emprendí con uno de mis mejores amigos, Francisco. Empezamos a montar un negocio más, digamos, una organización en realidad social juntos, pero eso no nos daba ni un salario ni nada, lo hacíamos netamente. En mi caso, para tratar un poco de salir del momento en el que estaba. En poder hacer algo también de lo que lo ha estudias. hecho crecer a un nivel increíble hasta ahora, entonces es increíble su historia también. Pero en mi caso, yo en algún punto era como, ya no me avanzo, o sea, ya no puedo estar haciendo esto de gratis. Y empecé a buscar otra vez trabajos por donde pudiera. Y había aplicado 2 procesos, y la vida siempre para mí es cíclica. Había aplicado un proceso con Quito, para el Laboratorio de Innovación Pública y para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En ambos espacios llegué a las entrevistas, pero la una pasó mientras en el PNUD ya me estaban yendo a contratar. Pasó que en este otro lugar con Quito me llaman a la entrevista. Claro, yo en ese momento tengo que tomar una decisión. ¿De cuál de los dos lugares? Y así llegué a Conquito sin... Y para las personas que no conocen qué es Conquito, solo puedes explicarnos un Conquito poquito. es la agencia de desarrollo económico más grande del país, la más antigua también. De hecho, fue fundada en la alcaldía de Paco Moncayo. Ahora cumplió 20 años hace un par de meses. Y fue mi casa como por casi 7 años de mi vida. Entonces yo empecé ahí con un proyecto chiquito que era este Laboratorio de Innovación Pública. Cuando llegué no sabía, pero llegué ese día y me hicieron entrevista, prueba y otra entrevista. Yo no tenía idea, era como yo llegué ahí porque me dijeron que era una entrevista, no que iban a tomar 2 pruebas y 2 entrevistas. Salí y de verdad pensé y dije, como es un cargo ya para dirigir un proyecto, el salario es un poco mejor. Seguro igual ya, no sé, van a darle a alguien como ya había pasado tantas veces. O sea, como esto o sea, seguro tú ya de verdad ya tenías esta idea de no, claro, eso y funciona. el otro, como digo, en PNUD estaba más avanzado. Y ahí fue como te digo, me senté en este lugar, que además era extraño porque además llegué, como digo, otra vez a un lugar nuevo donde no me conocían, muy joven. En ese tiempo tenía 24 años. Teníamos unos comités donde estaban todas las personas, que dirigían proyectos y todos tenían más de 30 en general en promedio. O sea, eres el más joven. Era el más joven, era el más chiquito. Y aún así, ahí sí tenía que abrirme espacios. Ahí sí tuve que empezar a demostrar mi capacidad de gestionar, además con pocos recursos, casi nada de recursos de mi proyecto. Y de repente, pues fueron dándose las cosas. Luego fui director del proyecto de emprendimiento, que era en ese momento la unidad más grande de Conquito. Y para esto ya era mi año como 5 y medio, casi 6. Y justo en un cambio de administración, la dirección ejecutiva queda vacante. Y la verdad que yo estaba ya muy sufrido en Conquito porque habían pasado muchas cosas que me tenían ya indispuesto en este lugar. Y yo recuerdo que estaba sentado en mi oficina porque yo estaba buscando otros trabajos, becas. Yo quería salir de Conquito porque el ambiente se había vuelto muy tóxico para mí. Yo ya lo sentía como que necesitaba salir de este lugar, no por la institución, sino por el ambiente. Y justamente por cómo la política tal vez le estaba permeando muy nocivamente al lugar. Entonces yo estaba en eso cuando de repente recibí una llamada y me dijeron como, oye, el alcalde está buscando personas acá y le hemos recomendado que tú, por todas estas cosas de estar aquí de carrera, conoces la institución, tienes claridad, tienes de estos proyectos, podría ser un buen perfil. Porque él me llama en su despacho y me dice, sí, estoy buscando una persona, quiero encargarle a usted la dirección ejecutiva. Y si hace bien su trabajo, vemos si se queda. Ese fue el speech que él me dio, fue muy claro. Yo le dije, oiga, hermoso. Y yo tuve que tomar decisiones muy difíciles a nivel personal, porque siendo de carrera en Conquito, a mí me correspondió una liquidación por ley, algunos beneficios a los que yo tenía que renunciar para asumir este puesto. Es decir, por lo que había trabajado 6 años, decir, de esto ya no voy a recibir nada, a cambio de una oportunidad en ese momento temporal de hacerme cargo de esta institución. Pero igual, algo solo para que rescates y que me parece importante quien escuche es porque muchas veces se cree que solamente si hubieras sido amigo del alcalde, entonces podías llegar ahí. E incluso yo creo que algunas personas que te vieron externamente dijeron, no, de ley era amigo. Y eso es lo lindo, porque cuando yo le pregunté a él, o sea, ¿por qué yo? Literal, porque no lo creía. Para mí seguía siendo tienes que estar aplomado. O sea, tenía 29 años en ese momento y llegué con mis tatuajes, con la camisa. O sea, era como que yo llegué ahí. O sea, me veía y decía, yo llegué y estoy aquí, quiero saber también por qué. ¿Por qué me estás diciendo? Y lo mejor que recibí fue, porque hemos hablado, no puedo decir los nombres de todas las personas, obvio, tampoco quiero, les digo en mi corazón siempre, con todas estas personas y todos tienen cosas buenas que decir de ti, como profesional, como persona, y de que tú eres la persona en este momento para liderar este espacio. Y yo salí de ahí con una sonrisa y dije, ok, voy a poder hacer mi trabajo bien porque sé que no le debo esto por un favor a alguien, sino a mi capacidad, a mi esfuerzo. Y que tampoco tú tenías un interés quizás más allá de solo decir como, yo estoy llegando aquí y a partir de esto yo que sé, me quiero lanzar algún tema. No, porque las instituciones no tienen que ser plataformas para nadie ni para nada. Otra vez tienen que hacer su trabajo. Y lo más lindo es que si haces bien tu trabajo, la gente te va a reconocer. Y si no, también no te van a reconocer. Y te expones a eso. O sea, la cruz del servicio público es que estás expuesto siempre. El hecho de que tú estuviste tantos años en esta institución en Conquito te llevó al final de cuentas a un lugar de cargo de que quizás hasta incluso se dejó de lado temas políticos para hacer valorar tu capacidad técnica, habilidades, etcétera. Y que creo que ahí tuviste tu plataforma. Donde decir, se hace bien las cosas y también se llega a recompensar. Cosa que a veces puedes llegar a perder como que esta esperanza, porque simplemente dices, no, o sea, eso es solo política y si no hay política no existe, porque pasa, muchos jóvenes lo piensan.
No, y creo que también eso es real. O sea, lo uno no está contrapuesto a lo otro, son cosas paralelas. Pero para mí es como, hay que saber que sí pueden pasar las cosas también diferentes. Hay que saber que se puede, pero también hay que saber que A, no es fácil, y B, para que sea más común hay que cambiar el sistema. Porque el momento en el que tú ya caes en eso, que le pasa a muchas personas a nuestro alrededor, se ve todo el tiempo, ya luego cómo quieres cambiar algo de lo que tú también eres parte, otra vez regresando a ese bucle de la belleza criolla. Entonces, sí es un poco un tema de, sí, es posible, se logra. Yo creo que no soy la única historia, creo que sí hay muchas, pero creo que deberían ser más, y por eso creo que el servicio público en general en nuestro país debería ser completamente transformado para que de verdad las personas, cualquiera que quiera ser servidor público porque le apasiona, porque quiere luego ser político, como pasa en muchos lugares del mundo, que es lo más normal, se prepare, vaya y sirva a su país. Ya llegaste, ya fuiste director, ya vimos todas las cosas que estabas, y de repente decides dejar ahí. O sea, dices, no, ya soy director, ya llegué y todo bien. Y esto, o sea, para un joven que quizás como que tienes 29 años, haya sido como un, llegué a esto, quiero mantenerme aquí quizás más tiempo, pero tú, de lo que yo conozco en tu historia, saliste de ahí. Estuve un año casi en la dirección ejecutiva de Conquito, pero creo que hay cosas en la vida que a veces te llevan a perseguir horizontes que no pensabas. Entonces, en ese momento, en medio de ese reto hermoso, yo había aplicado un trabajo antes de ser director en esta cruz que te decía. Estaba buscando oportunidades justo en PNUD, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y por eso hablabas de que era cíclico. Porque... La vida siempre es un pañuelo. Entonces, había aplicado este trabajo, imagínate, en junio del 2021. Y me llaman a decir que habían seleccionado en abril del 2022. Un año después. Sí, más o menos. Casi. Entonces yo estaba como un poco en, ¿qué? Pero en ese momento yo a veces trato de conectar los puntos y vi mi vida y dije, oye, por unos temas personales, esta es una señal de que esta es la oportunidad que debo asumir ahora para construir otro tipo de cosas de mi vida que me hacían falta y que de verdad quería. Entonces, otros retos también, porque ya hiciste tu camino en el sector público y ahorita ibas a un tema ya de organismos internacionales. Sí, pero en realidad era un tema netamente, voy a decir así, personal, porque a la final del día, en ese momento, si no hubiera sido por eso, seguramente me quedaba en la dirección ejecutiva, porque había sido, no voy a decir un sueño desde que entré a Conquito a ser director ejecutivo, porque por todo lo que tú acabas de describir durante la entrevista me parecía esquivo, como para llegar ahí debería ser amigo del alcalde, o el alcalde debería conocerme, o ¿cómo llego ahí? Me parecía imposible. Cuando llegué dije, wow, lo logré, y dije, pues me lanzo ahora para acá. Y entonces hice un viraje que me costó, tuve que llamarle al alcalde y decirle, señor alcalde, me voy. Y me dijo como, ¿qué? Y yo, sí, me salí en la ONU y me dijo como, bueno, no tengo nada que decir contra eso, entonces claro, la ONU es la ONU. Vaya y prosiga con su camino profesional y los mejores éxitos. Entonces, sí, salí de ahí, digamos, en ese momento un poco conflictuado, pero seguro de que estaba persiguiendo aquello que yo requería para algo, como digo, más mío, más de mis temas personales. Y luego de eso, pues me tocó primero hacer paz con eso, por un lado, sí, porque yo aún le tengo un cariño muy grande a la institución, a Conquito. Los lugares en los que he estado siempre puedo decir que genera un sentido de arraigo, de pertenencia. Entonces, me costó eso, pero ahora pues PNUD ha sido, no sé, otro trip. Ha sido otro mundo, otra vuelta, un océano hermoso, un lugar increíble para aprender. Creo que mientras más paso ahí, más aprendo cosas nuevas. Y creo que es el lugar ideal para alguien como yo, porque estoy rodeado de un montón de seres humanos maravillosos. Y sobre todo que la ONU tiene la virtud que te permite trabajar con gente de todo el mundo. La pandemia hizo que la ONU, no solo el PNUD, se vuelva un lugar muy líquido. Entonces, yo tengo reuniones con gente en Croacia y con gente en Istambul y con gente en Nueva York y gente en Panamá y de, no sé, 20 nacionalidades distintas que hablan 30 idiomas entre ellos. Y es un lugar para una esponja como yo para aprender tanto que es como maravilloso. Y algo que tú decías, ¿crees que de alguna manera como que esto que fue tan difícil llegar hasta la PNUD es justamente porque ahí se cuida mucho los temas como de transparencia y calidad de personas que entran? Imagínate, estoy hablando de un proceso que tomó más de un año, fueron pruebas técnicas, fueron entrevistas virtuales, entrevistas presenciales, y cuando yo las estaba haciendo, ya era director ejecutivo, y decía, voy a hacer esto por práctica, porque cuando deje la dirección, que eventualmente son cargos que tienen que dejar en algún punto, y tú sabes que es así, bueno, tengo la experiencia de que apliqué este puesto, entiendo cómo funciona, y puedo aplicar a otro. Aunque en realidad en mi mente yo lo que quería era tomarme un año sabático. Yo tenía clarísimo que me iba a acabar la dirección ejecutiva cuando se acabara y que me iba a coger, no sé, una tabla de surf y ir a aprender a surfear en Bali, lo que sea. O sea, como solo necesito un tiempo para pensar en mí, la vida te lleva a otros lugares después. Entonces no he parado. Y todavía me debo eso a mí mismo. En algún punto tengo que hacer eso porque me lo debo, pero no paró y entonces seguí. Y como que llegué a PNUD y otra vez como que tratas de crecer de nuevo. O sea, otra vez o de perseguir siempre, buscar nuevas oportunidades. Y ahí de repente solo para que les cuentes a las personas que nos están escuchando que dijiste que te vas a ir del país
¿Por qué te vas a ir? Solo cuéntanos y de ahí justamente vamos a hacerte unas pequeñas preguntas para acabar de conocerte. Pues sí, o sea, en ese mar de seguir creciendo, yo seguí buscando oportunidades porque sentía que me faltaba algo que por hoy mi país ya no me puede dar, que mi mente me está llamando hacia otros lugares y que la ONU te ofrece esas oportunidades. Entonces yo apliqué un montón de cosas virtuales, pude hacer un proyecto en Nueva York, otro en Estambul, que estuve ahí en verano por trabajo, conociendo colegas de allá, otros en Panamá, y ahora me estoy yendo a Nueva York, a sede, a trabajar como experto digital para América Latina. Entonces para mí es algo increíble porque ya crecer a ser oficial internacional, o sea, ya no servirle a la ONU para mi propio país, sino servirle a la ONU afuera y para toda la región. Aún no me la creo que me lo voy a creer cuando ya esté allí con mis colegas y pueda sentarme en la oficina ahí en la sede de la ONU, que fue cuando hice modelo de Naciones Unidas, pero vas y estás como un niño, ¿no? Paseándote ahí con tu cosa y te hacen el tour, ahora ir y sentarte en un escritorio y decir estoy trabajando aquí. Sí, es posible. Y es posible. Y con 31 años. Yo hoy lo pensaba y se me llenaba un poco de lágrimas los ojos porque decía sí, o sea, wow, se puede. Uh-huh. Y bueno, te felicitamos mucho porque a medida que ha pasado también esta conversación, como que nos hemos dado cuenta que hay diferentes características y también como que parte de esto de la excelencia, tus habilidades, tus ganas también de hacer las cosas bien, ha sido que te he llevado hasta este puesto y pues nada, te deseamos la mayor suerte. Y obviamente para poder terminar o antes de poder terminar queremos hacerte unas pequeñas preguntas, pero para eso te gusta comer, ¿no es cierto? Dulces. ¿O no tanto? No soy de dulces, pero... Pero mira el lado bueno, son dulces coreanos. A ver, verás, cuéntame. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Por qué? Tienes que decir el por qué. Así, pero súper rápido. Soy un hombre de páramo. Sí, chico ribameño. ¿Perro o gato? Gato, porque tengo una hija gatuna y la amo con mi vida. ¿Café o té? Té, porque estoy dejando el café. Eso es una traición a tu país. Puedes probar, pero necesitamos que pruebes mientras hace. ¿Corazón o mente? Corazón. ¿Por qué? Porque la mente se puede desarrollar, el corazón a veces creo que no. ¿Tu sueño imposible? Ser presidente. ¿Un lugar que debes visitar? Quiero ir a ver las luces de la aurora boreal, entonces tengo que irme a algún lado por los nórdicos para encontrarlas. ¿Algo que cambiarías en el mundo? A los seres humanos, porque creo que no nos vemos con la empatía que deberíamos y estamos destruyendo el mundo y estamos destruyendo a la humanidad por no vernos con la empatía que deberíamos. ¿Organización transparente que admires? ¿Perdón? Una organización que promueva la transparencia y que admires. Creo que las Naciones Unidas. ¿País anfitrión de la sede principal de la ONU? Depende, tenemos varios headquarters, pero está Ginebra y está en headquarters en Nueva York. También depende de qué organización. Bueno, nombre del secretario general actual de la ONU. Antonio Gutiérrez. Una sanción justa para un político corrupto. Creo que depende del tipo de corrupción, pero creo que lo primero sería recuperar los bienes, porque creo que lo peor es tratar de meterles como ladrones comunes a la cárcel. No tiene sentido. Creo que sus crímenes no son lo mismo. No son rehabilitables de la misma manera que otros, pero creo que deberían pasar primero por la vergüenza social y el escarnio social y segundo definitivamente por devolver todo lo que hayan robado. A ver, prueba ese, ¿qué tal? Esa cosa no es... Está asquerosa. Pero... Tema político que más te preocupa. Ya estamos terminando. Tema político que más te preocupa. Creo que definitivamente la ligereza al hablar de corrupción. Sí, es verdad. O sea, llega a ser un problema que creo que hemos normalizado. Yo no creo que lo hemos normalizado. Yo creo que lo hemos vuelto tan viciado al término corrupción, que es un ciclo del que no podemos salir porque ya no sabemos qué es. Entonces, si mañana Suri fuera presidenta de Ecuador, la mitad del país la va a llamar corrupta. Y frente a eso no tienes nada que hacer. Porque al final del día, mientras estén apuntando con el dedo desde esa esquizofrenia de llamarle a cualquier cosa corrupción, no puedes combatir la corrupción real. Y ya la última pregunta, a ver, ¿un cambio que harías en tu país si fueras presidente? Definitivamente reformar el servicio público. Necesitamos servidores públicos, necesitamos un Estado funcional, necesitamos que las personas que estén allí sean las mejores y que estén persiguiendo la excelencia. Y bueno,
llegamos al final de nuestro podcast. Enrique, te agradecemos un montón por haber venido al TintaCast. Ya sabes que este es un espacio que siempre va a estar abierto para ti y sobre todo, no sé, ¿quieres dejar un mensaje final para las personas que te estén escuchando? Primero, que sigan siempre a Tinta Digital. Yo me he enamorado de este medio de comunicación digital distinto y algún día se lo dije a Suri, es porque creo que tienen que haber muchos más tintas digitales y que esos tintas digitales tienen que ir creciendo cada vez más, porque para desmontar ciertas superestructuras que mantienen a nuestro país en una situación de vulnerabilidad, de subdesarrollo, se requieren también esos cambios. Y esos cambios no van a venir solo del Estado, sino de tener más tintas digitales que sigan creando narrativas distintas, nuevas, frescas y conectadas sobre todo con las jóvenes. Porque siempre se nos suele decir que los jóvenes somos el futuro. Y cuando se nos pasa la vida y llegas a tener cierta edad, regresas a ver y dices, uy, ya somos del pasado. Entonces es necesario poner esas voces y darles espacios, y creo que Tinta hace ese trabajo, así que también felicitarles. Creo que es necesario otra vez que ustedes sigan creciendo, que crezcan cada vez más y ojalá también logren desmontar muchas de estas superestructuras que hacen que nuestro país hoy no pueda progresar como se merece. Gracias, Enrique, por todo el apoyo que nos estás dando a Tinta Digital y sobre todo te lo agradezco de mi parte y también de parte de todo el equipo de Tinta. Creo que así como nosotros estamos intentando irrumpir, creo que deberían haber muchos más jóvenes como tú, que también no solo irrumpieron en el sistema, creyeron en sí mismos, en sus habilidades, y creo que el día de hoy todos tus esfuerzos están siendo recompensados. Así que te felicito mucho y te deseo la mayor de la suerte. Y estoy segura que las personas también que nos están escuchando se fueron súper inspiradas con toda tu historia. Así que nada, te agradezco mucho a ti por estar escuchando este nuevo episodio de TintaCast y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como @tintadigital con AA. Recuerda que este episodio llegó gracias al apoyo de PADF y USAID.